día. Buen día. Comienzo al primer acto de defensa de tesis en la maestría de Derecho Procesal. La maestrando tesista, quien va a defender su trabajo, Carla María Serviani, va a exponer en este momento. Recuerdo que tiene 30 minutos de contabilidad puntillosa, de acuerdo al reglamento, y luego será sometida a las preguntas o observaciones que pueda hacer. Bueno, buenos días. Mi trabajo de defensa de tesis de maestría se denomina Víctimas y Testigos Vulnerables, avances y desafíos en los sistemas procesales penales adversariales. En primer lugar, me interesa comentarles por qué fue este el tema elegido. Desde hace aproximadamente algo más de 6 años es que vengo trabajando en relación a servicios e implementación y diseño para el acompañamiento y asistencia a víctimas de delitos en el marco del proceso penal. Lo he hecho en su momento acá en la provincia de Santa Fe y también he trabajado en el marco de estos diseños a nivel de la Justicia Nacional. En el marco de este trabajo que vengo desarrollando, especialmente he tenido contacto y he intervenido en casos de trata de personas con fines de explotación sexual, en casos de violencia intrafamiliar y en casos en donde se investigan delitos de abuso sexual. Y esta experiencia laboral me ha permitido ver cómo en el marco de sistemas inquisitivos o sistemas mixtos que rigen en la justicia federal de nuestro país y en algunas provincias, y acá en Santa Fe hasta hace muy poquito un sistema inquisitivo muy fuerte era el que regía, cuál es el tratamiento que se le dan a estas víctimas en el marco de las causas judiciales y cuáles son los criterios que toman los operadores judiciales al momento de resolver y tomar decisiones sobre estas causas. En la mayoría de los casos vemos que las víctimas no son conocidas ni siquiera por los jueces de instrucción, en donde en muy pocas oportunidades han tenido algún tipo de contacto con el fiscal antes de su declaración como prueba, en donde el mayor contacto con el sistema de justicia penal lo tienen con algunos de los operadores y con los equipos interdisciplinarios de distintas reparticiones públicas, de los distintos estamentos municipales, provinciales o nacionales, a los cuales a modo de colaboración se le deriva el contacto con la víctima y la necesidad y la posibilidad de poder tener el relato de ella de los hechos. En reiteradas oportunidades son citadas, sin ninguno de los resguardos necesarios para este tipo de casos, generando en la mayoría de ellos que las víctimas no quieran continuar con las causas judiciales y en consecuencia que las mismas no lleguen a buen puerto en términos de lograr una condena o una solución satisfactoria para el conflicto que dio origen al proceso penal. Y peor aún, o más preocupante aún, son los casos en que sí se llegan a completar el proceso penal, las decisiones que toman la mayoría de los operadores judiciales, que en este tipo de casos suelen estar marcadas por prejuicios en base a formalismos y con una fuerte impronta machista o sexista para resolver este tipo de casos. Desde hace un par de años me puse a trabajar en mi proyecto de tesis y al momento de elegirlo me pareció que en la provincia de Santa Fe, pronto a implementarse el sistema procesal adversarial, era una oportunidad importante para poder empezar a proponer o a estudiar la posibilidad de cambios en la investigación y juzgamiento de este tipo de delitos. Y a poco de empezar a estudiar el tema, pude darme cuenta que en otras provincias argentinas y también países latinoamericanos, en donde ya hace unos años han tenido sus procesos de reformas y se han puesto en marcha estos sistemas adversariales, siguen siendo también una cuota pendiente en muchos de ellos el abordaje a las víctimas y testigos vulnerables en este tipo de casos. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir una actividad con la doctora Patricia Muñoz García, que es la directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional de Chile, y un poco hablando sobre este tema compartíamos y ella manifestaba en su exposición que sigue siendo una deuda pendiente poder resolver el abordaje de este tipo de víctimas en el marco del proceso judicial. Para empezar ya a exponer la tesis, la hipótesis de la que parto es que la implementación del sistema procesal penal adversarial es propicio para generar procesos de trabajo desde el Ministerio Público que permitan fijar estrategias tempranas en la investigación y litigios de casos donde las víctimas sean especialmente vulnerables,
a fin de evitar que sean sometidas a procesos revictimizantes y que se pierda información sustancial para arribar a una sentencia condenatoria o para seleccionar salidas alternativas al juicio. El sistema adversarial resulta ser óptimo para la generación de estos mecanismos, a diferencia del sistema inquisitivo. Como dije, mi tema es víctimas y testigos vulnerables, avances y desafíos de sistemas adversariales. ¿Qué entiendo por víctimas y testigos vulnerables? En doctrina se establecen dos criterios, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo teniendo en cuenta el tipo de delito del cual ha sido sujeto pasivo la víctima, que pueden ser por la particular modalidad de comisión, por ejemplo los delitos de criminalidad organizada, dentro de los cuales se encuentran el de trata de personas, por los vínculos existentes entre víctima y victimario, por ejemplo los casos de violencia intrafamiliar, o por el bien jurídico que se encuentra lesionado, ejemplo típico de esto son los casos de abusos sexuales. Teniendo en cuenta el criterio subjetivo, se parte de que es vulnerable según las características personales, teniendo como criterio, por ejemplo, la edad, la situación de discapacidad, la situación de migración, el género, etc. Sin dudas, yo parto de la combinación de estos dos criterios, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la que parte el sujeto pasivo en este tipo de delitos y el tipo de delito del cual ha sido víctima, que tomo para estos casos el abuso y la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual, en donde las estadísticas demuestran que más del 90% de los casos estas víctimas son mujeres, niños, niñas o adolescentes. En el caso de la trata de personas, muchas reúnen la condición de migrantes, en donde están en una situación absoluta de pobreza. ¿Y qué entendemos por sistema adversarial? Tomando las enseñanzas del profesor Alvarado Belloso, conceptualizo el proceso adversarial como aquel en que es iniciado a instancia del interesado, en donde las partes se encuentran en una posición de igualdad y son quienes instan el proceso, en donde el juez es un tercero imparcial e imparcial, en donde el imputado sabe desde el comienzo por qué se lo denuncia y quién lo denuncia, conocen las partes quién es el juez del proceso y todo esto se desarrolla en un marco de publicidad. Además, considero que es importante que se respete la oralidad, que es lo que nos va a dar lugar a las garantías de inmediación y contradicción que es importante, que es fundamental para que se dé un proceso adversarial. Este proceso adversarial, que en la provincia de Santa Fe, como he dicho, es muy reciente su implementación, recién a partir de febrero de este año, se ha logrado terminar con el sistema inquisitivo imperante desde la conquista española. La necesidad y la importancia de su modificación respondió, por un lado, a la necesidad de adecuar nuestro Código Procesal Penal a los estipulados de la Constitución Nacional. Ya la Constitución de 1853 establecía que el proceso debía ser adversarial, pero después de la reforma del 94, con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía de tal, aún más se refuerza esta idea y ya no quedan lugar a dudas que la forma de procesar estos casos tiene que ser bajo las reglas de un sistema adversarial, y además también para reconocer los movimientos de víctimas a través de la victimología, fueron impulsando estas reformas a los sistemas procesales para garantizar el reconocimiento de sus derechos y participación dentro del proceso. Así es que en Argentina, a través de todo nuestro sistema normativo, cuya punta en su máxima cúspide se encuentra la Constitución Nacional con todos estos tratados internacionales incorporados y toda la legislación infraconstitucional, tenemos normas que dejan claridad respecto a que el modo de procesar es un sistema adversarial y también hay normas que establecen derechos para las víctimas de delitos y específicamente para determinadas víctimas de delitos como son las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. A nivel constitucional tenemos la Convención de los Derechos del Niño y la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de la discriminación de la mujer de Naciones Unidas. Además, según lo explicado por el doctor Caferata Nores, con la cláusula de la bilateralidad, los tratados establecen derechos y garantías que son bilaterales tanto para los imputados como para las víctimas de delitos. Dos de ellos, por ejemplo, son el derecho de defensa y acceso a la justicia. También tenemos algunas recomendaciones que fueron de organismos internacionales receptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como son las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad,
otros instrumentos de Naciones Unidas que generan estándares internacionales y recomendaciones que son receptados por nuestra Corte, como son las declaraciones de los principios fundamentales de justicia para víctimas de delitos de abuso de poder y la directrices sobre función de los fiscales. En esto se ha ido adecuando los distintos códigos procesales penales, así el de Santa Fe, en donde se recepta el sistema adversarial y se receptan los derechos de las víctimas de delitos. Del estudio de esta normativa nacional e internacional surge que como principio general u objetivo primario es la protección y asistencia a las víctimas de delitos y el objetivo secundario es el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables. Estos dos objetivos no los considero contradictorios, sino complementarios entre sí. Porque, por un lado, que las víctimas se les reconozcan los derechos y puedan participar del proceso penal es un derecho que, como dije, están garantizados en estas normativas internacionales, pero que además es necesario desde un punto de vista práctico, porque en las particularidades de los delitos que mencioné, la modalidad de comisión y el lugar en donde se suelen cometer, que suelen ser privados, es importante la declaración y la información que pueda aportar de las víctimas para avanzar en la investigación. Y si la víctima no tiene derechos fundamentales garantizados, muy rara vez va a decidir colaborar con la justicia en la búsqueda o suministrando mayor información, con lo cual deben complementarse, en principio general. Podría darse el caso que en una situación particular pueda generarse algún tipo de contradicción, por ejemplo, de que se quiera avanzar con el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables y, sin embargo, las víctimas no quieran colaborar en esto. Desde mi experiencia, me parece que en estos casos pueden deberse a una mala o una falta de abordaje oportuno respecto de las víctimas e ir avanzando el proceso penal y tomando los tiempos necesarios para que pueda brindarse esta colaboración y que redunde en mayores beneficios de la causa judicial. Respecto del sistema adversarial, particularmente hago hincapié en la metodología de producción de la prueba en el sistema adversarial. La lógica del sistema adversarial va a ser prueba aquella que se dé en un ámbito de una audiencia, en donde esté presente el juez, en donde estén presentes las partes, fiscal, defensor, querellante si lo hubiera, y en donde la persona que va a declarar, en este caso la víctima o testigo vulnerable, que va a ser ofrecida por la fiscalía, que es quien acusa, debe ser o va a ser examinada o le va a hacer preguntas a la fiscalía, y la defensa, para garantizarle su derecho de defensa, puede contradecir o pasar por el tamiz de la contradicción los dichos de la víctima. Por eso es importante que los fiscales tengan en cuenta, los fiscales y las fiscales que litiguen estos casos, las características que reúnen las víctimas y testigos vulnerables a los fines de poder proyectar y organizar e ir tomando decisiones en cada una de las instancias del proceso penal, tanto en la investigación como en el momento de decidir ir a juicio. Las características particulares de estas víctimas y las actitudes que pueden llegar a tomar, como por ejemplo son la retractación, no querer declarar en juicio, tener lo que se llama hechizo o disociación, no poder dar algún tipo de detalles en las causas, etcétera, que tienen que tenerlos en cuenta. Por eso es importante que los fiscales puedan compatibilizar o ir trabajando para compatibilizar los tiempos de la justicia con los tiempos que necesitan las víctimas para poder participar activamente. Para esto, propongo que el Ministerio Público Fiscal cuente con equipos interdisciplinarios capacitados específicamente en la investigación de los delitos, no en asistencia de víctimas, esa tarea que deberán hacerse en conjunto y desde otras reparticiones, que estos equipos interdisciplinarios junto con el fiscal puedan tener varios encuentros, que son los que yo denomino entrevistas investigativas, que son aquellas que se hacen precisamente durante la investigación, que son desformalizadas y que tienen como objetivo poder conocer los hechos de la causa, poder conocer las características de estas víctimas, su situación personal y poder tomar conocimiento sobre algún otro tipo de evidencias que sirvan para validar o reforzar los dichos de la víctima. Una vez que el fiscal con su equipo interdisciplinario puedan tener este tiempo para realizar las entrevistas
investigativas y vea si hay otros elementos para validar. En el trabajo desarrollo las particularidades de las pericias psicológicas y sobre qué se puede concluir un perito psicólogo, sobre el objeto de conclusión, sobre los informes de los trabajadores sociales, las pericias médicas, las documentaciones, los informes que pueden acompañarse, las particularidades de los testigos de oídas y qué valor probatorio tienen, etcétera. El fiscal deberá analizar la proyección de su caso. Esta proyección será entre varias opciones. Por un lado, los sistemas adversariales permiten las salidas alternativas, ver si en este caso se puede aplicar algún tipo de salida alternativa. Ahora brevemente, en un rato, voy a comentar en qué supuestos podrían aplicarse, o si decide llevar el caso a juicio oral. Si decide ir a juicio oral, según el acervo probatorio que tenga durante la investigación, deberá hacerse otra pregunta: si a esta víctima o testigo vulnerable la va a ofrecer como prueba para declarar. En caso de que la ofrezca como prueba a declarar, va a tener que tomar otra decisión, que es en qué momento va a tomar esta declaración, si es como un anticipo jurisdiccional de prueba o va a demorar esta declaración hasta el juicio oral. Los anticipos jurisdiccionales de prueba, en este tipo de casos generalmente se suelen recomendar cuando las víctimas son de muy corta edad, en donde por recomendaciones de los psicólogos es necesario que realicen el relato para poder empezar o reiniciar su proceso de recuperación psicológica, o también respecto de que no se dilate tanto en el tiempo para que no se pierda información sustancial que puedan aportar en la causa. En el caso de trata de personas es frecuente cuando la víctima no es residente del lugar en donde se inicia el procedimiento y quiere retornar a su país o a su lugar de origen. Si decide, una vez que decida si se toma la declaración como anticipo jurisdiccional de prueba o en juicio, la otra decisión es cómo debe declarar la víctima. Y en esto yo creo que es importante distinguir lo que son las reglas de los estándares. En los sistemas judiciales argentinos, con la incorporación en el Código Procesal Penal de Nación de la norma que establece que las víctimas menores de 16 años en los casos de abusos sexuales deben declarar en cámara Gesell, luego receptado por casi todos los códigos provinciales, se estableció esto como regla. También se estableció con la reforma de la Ley de Trata en el año 2012, en donde, independientemente de la edad, todas las víctimas de trata deben declarar en cámara Gesell. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que lo importante es tener un estándar y tener en claro cuál es el objetivo de estos mecanismos especiales de declaración, y que la cámara Gesell no es el único mecanismo. Las modalidades pueden ser, por ejemplo, circuitos cerrados de televisión, puede plantearse la necesidad de establecer un biombo o mampara en la sala de audiencia que impida que la víctima sea vista por el público y el imputado, pero que sí pueda tener contacto visual con el juez, el defensor y el fiscal. Puede establecerse que la víctima necesite una persona de acompañamiento o apoyo en el momento que esté recepcionándole la declaración. Siempre es importante para establecer esto cuáles son los objetivos de establecer procedimientos especiales, que es en los casos que se decide hacerlo no directamente las partes, sino a través de la mediatización de un profesional especializado, es que las víctimas puedan comprender las preguntas que se le hacen, que sean adecuadas a su edad y a sus características personales, y evitar procesos revictimizantes. Y además la elección que haga el fiscal tiene que tener en cuenta que se puede obtener con esta declaración la mayor información posible, que esta información sea de la mejor calidad y que se eviten procesos revictimizantes, siempre resguardando el derecho de defensa del imputado para que pueda ser una prueba válida que pueda fundar una sentencia de juicio. En el supuesto de que cuando hablamos de anticipo jurisdiccional de prueba, en los supuestos que recién comentaba, por supuesto, la elección del mecanismo es el mismo y debe respetarse como si la declaración se tomara en juicio, es decir, tiene que estar presente el juez, el imputado, el fiscal, el defensor y, en su caso, si está constituido como querellante la víctima, el representante de la querella. Esta declaración es importante que sea grabada para que luego sea proyectada en el momento de la audiencia de juicio oral, para respetar con el principio de concentración de la prueba, que es la que va a tener en cuenta el juez al momento de dictar su sentencia. Puede darse el supuesto de que, habiéndose tomado una declaración testimonial de la víctima, con el imputado teniendo un defensor penal, luego cambie de defensor penal y este nuevo profesional pide una nueva declaración argumentando este hecho
durante el transcurso del proceso penal. En este caso, yo considero que los criterios para tomar esta nueva declaración deberían responder a los criterios generales de cuándo poder tomar una nueva declaración a víctimas o testigos vulnerables, que son cuando se considere la propia víctima decida que quiere ser escuchada nuevamente porque tiene mayor información para aportar en la causa, cuando a criterio de los profesionales que tomaron la declaración ha sido interrumpida o se propuso tomarla en 2 o más sesiones por el estrés que le puede llegar a causar este acto a la víctima, o cuando la defensa argumenta algunos hechos nuevos o preguntas que tienen que hacer y que sean esenciales para garantizar su derecho de defensa. En este caso será la defensa el que lo plantee, el fiscal, previo informe del equipo interdisciplinario, planteará si está de acuerdo o no y el juez en definitiva es el que resuelve. En este momento también es importante decidir sobre qué modalidad se toma la declaración y en caso de tomarla. Fuera de estos motivos no considero que deba tomarse la declaración debido a que la estrategia de defensa es única, que el imputado obtuvo en ese momento la posibilidad de ejercer su derecho de defensa con quien era su defensor de confianza y no siendo motivo el cambio de profesional para que esa misma sola fundamento sirva para pedir una nueva declaración. Respecto a la modalidad, si se llega a tomar, se decide tomar la entrevista mediante la modalidad de cámara Gesell, los circuitos cerrados de televisión. Acá también considero que es importante establecer innovaciones para respetar, aún mediante estas modalidades, el principio de contradicción que hace el derecho de defensa del imputado. Esta mediatización en la toma de la declaración no implica que la víctima no sea examinada y contraexaminada. Esto es importante tenerlo en cuenta, que a diferencia de cómo hoy se toman las cámaras Gesell, suele no hacerse. Es más, el juez y el fiscal rara vez están presentes en la producción de esto, que sin embargo se toma como prueba para fundar sentencia. La manera de hacerlo es importante que, en primer lugar, el profesional que tome esta entrevista de cámara Gesell sea una profesional que lo ponga el tribunal o el juzgado, no ninguna de las partes, ni algún organismo que preste colaboración, como suele hacerse hoy, porque los tribunales no en todos los lugares tienen equipos interdisciplinarios para trabajar y tomar estas declaraciones. Es necesario hacer reuniones preliminares en donde esté reunido el juez, el fiscal, el defensor y la persona que vaya a tomar la declaración, en donde el fiscal proponga cuáles son las preguntas que quiere hacer para examinar a su testigo que ha ofrecido, el profesional explique cuál va a ser la manera que se va a tomar esas preguntas y el defensor pueda plantear las objeciones que considere, siendo el juez el que debe defender en ese momento para armar el proyecto de declaración. Es recomendable que haya intervalos en la toma de estas declaraciones de cámara Gesell, los cuales sirven por una cuestión de atención a la víctima, pero también para que el defensor pueda ir planteando bajo este mismo procedimiento las preguntas que necesita hacer para su contraexamen, siendo la Fiscalía la que puede plantear algún tipo de objeciones. Respecto de la información que puede ser incorporado, también en los sistemas adversariales contamos con la herramienta de la objeción, que sirve para controlar cuál es la información que quiere incorporar la contraparte, y en esto es importante en los casos de delitos contra la integridad sexual. La jurisprudencia de Estados Unidos desde el año 1980 y también receptada por algunos países de Latinoamérica respecto de las llamadas leyes escudo, en donde se prohíbe preguntarle a la víctima sobre su experiencia sexual anterior o posterior al hecho, salvo que tenga alguna relación particular con el hecho que se investiga. El motivo de estas objeciones serían por impertinencia y tienden a evitar incorporar información en el juicio, no solo que puedan revictimizar, sino que puedan generar algún tipo de prejuicio respecto del órgano de juzgador. Dije en su momento que también una de las opciones era que el fiscal pueda tener sus salidas alternativas. Respecto de esto es bastante discutido, los códigos suelen mezclar lo que son los criterios de oportunidad, que claramente en este caso no se aplican, de las salidas alternativas y el juicio abreviado. Respecto del juicio abreviado no hay mayores discusiones, respecto de las salidas alternativas sí las hay, sobre todo en las probations o suspensión de juicio a prueba, después del fallo Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretando que en este caso no podría hacerse un acuerdo
para aplicar una suspensión del juicio a prueba. Sin embargo, después de ese fallo, hay otros fallos en donde, aplicado en el caso concreto, sí habilitan la suspensión del juicio a prueba. Yo personalmente estoy a favor, en algún caso y según algunas particularidades, que pueda resolverse el conflicto por este medio. Respecto a la mediación y conciliación, hay recomendaciones de la Comisión de Seguimiento de la Implementación de la CEDAW al país, y también tenemos la Ley de Violencia contra las Mujeres del año 2009 nacional, en donde prohíben expresamente que en este tipo de casos pueda haber conciliación o mediación entre víctima e imputado. Para terminar, voy a decir muy rápidamente las conclusiones a las que he derivado. Entonces, por proceso penal adversarial, entendemos aquel en donde se inicia por acción del interesado, son los interesados los que lo impulsan y no el juez, el acusado sabe desde el comienzo quién y por qué se lo acusa, las partes saben quién es el juez, es un proceso público y en donde se debe respetar la oralidad para garantizar la inmediación y la contradicción. Las características mencionadas implican necesariamente un cambio de rol de las víctimas de delitos en el marco del proceso penal. Se reconoce que detrás de todo delito hay conflictos interpersonales y que el fin del proceso penal será buscar gestionar dicha conflictividad. La lógica de producción de información en un sistema adversarial implica necesariamente la presencia del testigo en la sala de audiencia, quien adopta un rol activo, respondiendo preguntas que le formule la parte que la ofrece a través del examen directo y también teniendo que responder preguntas de la contraparte, el llamado contraexamen. Algunos tipos de delitos, como por ejemplo los producidos en contexto de violencia intrafamiliar, abusos sexuales o trata de personas con fines de explotación sexual, suelen producirse en lugares privados y raramente delante de otras personas. La víctima de ellos se convierte en el único testigo presencial del hecho. Las víctimas de estos delitos, además, reúnen características que se encuentran contenidas en el concepto que adopta las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. A partir de la incorporación a la Constitución Nacional Argentina, mediante el artículo 75, inciso 22 de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, el Estado argentino ha asumido la obligación de proveer la protección a las víctimas de delitos en general y en particular en relación a las mujeres y niñas, niños y adolescentes. Esta nueva normativa constitucional de derechos humanos hace necesario establecer algunas excepciones a la metodología de introducción de información en juicio adversarial, teniendo especialmente en mira los derechos y garantías de las víctimas y testigos. Ello sin dejar de lado el resguardo del derecho de defensa del imputado. Por todo ello, se propone un procedimiento que permita obtener declaraciones confiables de las víctimas y testigos especialmente vulnerables. Por este procedimiento entiendo las decisiones estratégicas que debe ir tomando el fiscal a lo largo de todo el proceso penal a través de la colaboración en la investigación de un equipo interdisciplinario propio. En un sistema adversarial, el fiscal debe tomar decisiones estratégicas desde el primer momento que toma contacto con la víctima y conocimiento del caso, con el objetivo de proponer la mejor opción para la solución del conflicto. Se distinguen las entrevistas investigativas de las entrevistas de declaración testimonial, diferenciando la finalidad de cada una de ellas y el rol que deben asumir los operadores. Según lo que resulte de la etapa investigativa, se evalúa la posibilidad de que el fiscal le proponga a las víctimas y luego a la contraparte la posibilidad de solucionar el conflicto recurriendo a una salida alternativa al juicio. De las salidas alternativas que frecuentemente regulan los códigos de procedimientos penales, en principio resultaría viable para utilizar en estos casos el procedimiento abreviado y la suspensión del juicio a prueba, no encontrando consenso en relación a la mediación penal o conciliación. En caso de optar por ir a juicio oral, se hace especial hincapié en la importancia que tiene la preparación de la víctima testigo, no solo para garantizar la vigencia de sus derechos como tal, sino también para un mejor aprovechamiento de la información que puede brindar en el contexto de la audiencia. Es necesario respetar la metodología propuesta para la recepción de la declaración testimonial de las víctimas y testigos especialmente vulnerables, a fin de garantizar los derechos de las mismas, como también el derecho de defensa de los imputados. Asimismo, se exploran cuáles son los límites en la producción de las pruebas y en la información que se puede generar en juicio en víctimas de delitos sexuales, para lo cual el litigante cuenta con la herramienta de la objeción. Para culminar, se considera que de acuerdo al régimen de valoración de la prueba del sistema adversarial, mediante el cual se abandona el sistema de prueba legal o tasada, permite que las partes puedan elegir libremente y de forma estratégica qué evidencias producir en juicio a fin de probar su caso. Es decir, el fiscal tiene la posibilidad de presentar a juicio sin ofrecer la declaración de la víctima o testigo especialmente vulnerable en aquellos casos en donde considere que cuenta con caudal probatorio suficiente para probar el hecho. Por último, y no los molesto más, quería agradecer, principalmente a ustedes tres por la atención que me han brindado y por lo generosos que han sido en los dictámenes, al profesor Alvarado Belloso, que por la generosidad en invitarme a hacer esta maestría y por también haber trabajado con él, siempre ha sido muy generoso conmigo, a Jorge Alvarado como cabeza de toda
la academia, que siempre está dispuesto a ayudar, a Gabriela Ortiz Quintero, que es mi directora de tesis, que ha venido desde Buenos Aires, tiene en estos días su viaje a México y se ha tomado el trabajo de venir y estar ayudando y acompañando, y por compartir la perspectiva de género que necesitan los procesos penales y compartir esa idea. Y se lo dedico a mi familia, a mi papá que vino a escucharme y a Sebastián por estar siempre presentes. Muchas gracias. Abierto el acto, la maestranda Carla María Serliani expone sobre su tesis Víctimas y testigos vulnerables, avances y desafíos en los sistemas penales adversariales, bajo la dirección de Gabriela Ortiz Quintero. Concluida la exposición, se realizó un diálogo entre la tesista y los integrantes del tribunal, quien respondió las observaciones realizadas por escrito de los miembros del tribunal y otras que le fueron en forma oral. Finalizado el tribunal deliberó arribando a las siguientes conclusiones. A. Metodología empleada. La tesis cuenta con más de 200 páginas en la que se vuelca el trabajo de investigación precedido de aclaraciones y definido con conclusiones, más la bibliografía consultada. La tesista aborda los lineamientos de los sistemas procesales penales latinoamericanos, analizando en particular el rol de la víctima. Este estudio es integrado con los instrumentos internacionales que recetan la temática. A esta altura del desarrollo, la tesis se aboca al tema elegido partiendo de una pregunta basal. ¿Por qué es necesario establecer un procedimiento especial para la toma de declaraciones de víctimas y testigos vulnerables? La tesis responde al interrogante que exige la consideración de distintas aristas más la interrelación de los institutos. De este modo queda alcanzada la investigación penal, la receptación de declaraciones testimoniales de víctimas y de testigos vulnerables, comprendiendo por tales a distintos sujetos y a las salidas alternativas al juicio o mecanismos simplificados de resolución de conflictos penales. Finalmente, se destaca un buen desarrollo del presidente Benítez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al tratar la situación de la víctima vulnerable en el juicio oral, la necesidad o prescindencia del relato oral en la audiencia y las modalidades de anticipación de prueba. De lo expuesto se colige que la metodología es correcta, los contenidos son expuestos en orden lógico y exhiben una adecuada comprensión de las tareas de planificación y desarrollo de la investigación. B. Interés del tema. El tema elegido ha sido abordado reiteradamente, pero esa circunstancia no desmerece el planteo que formula la tesista desde la perspectiva de los sistemas procesales adversariales. El tema elegido presenta un interés insoslayable. En primer lugar, porque la temática no ha perdido actualidad, y en segundo término, porque el aparente desarrollo de técnicas como la cámara Gesell parece no brindar soluciones apropiadas en la tensión generada entre la protección de la víctima vulnerable y el respeto de los derechos y garantías del imputado. En la defensa oral, la tesista ha formulado propuestas de superación de dichas tensiones. Originalidad del planteo. Si bien es un tema muy tratado doctrinalmente, su planteo y enfoque de desarrollo resultan originales, aportando calidad en su abordaje. Profundidad y calidad de la labor desarrollada. El trabajo realizado es para destacar por su buena redacción y claridad de la tesista al exponer sus ideas. El análisis doctrinario y jurisprudencial es bueno y el tratamiento de las normas de carácter internacional es mejor aún, aunque habría resultado beneficioso el abordaje de precedentes de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Rigor lógico en su desarrollo. El desarrollo de la tesis guarda un impecable rigor lógico, con lo que el tribunal por unanimidad resuelve calificar la tesis evaluada con 9 distinguidos. Con lo que, no siendo para más, se da por terminado el acto. Previa lectura firman los integrantes del tribunal, notificando en este acto con entrega de copia a la hora magíster Carla María Serliani. Y en nombre de la carrera se entrega la medalla. Y una copia para